Janel Ferreras, que no necesita presentación, nos acompaña para hablar del tema, por supuesto, de Venezuela, y muchas de las cosas que él analizó previamente se han cumplido milimétricamente. Pero antes de iniciar, entrar en materia, queremos decir que la Quinta Pata se caracteriza por ser plural. Aquí no cortamos a nuestros invitados, no los irrespetamos y sobre todo tenemos diferentes concepciones de la política y, claro, de ver la vida si se quiere. Por eso, en este tema de Venezuela, por ejemplo, tenemos muchas voces y con enfoques diferentes. De inicio tuvimos a Cristian Lamesa, que tiene un enfoque muy diferente al de Janel Ferreras, que está con nosotros, pero también vamos a tener, no sé si sale antes, pues bueno, sí, Alfredo Villasmil, que es otro periodista venezolano que reside en el país y tiene sus propias también, su propia convicción y sus propios análisis e investigaciones que tiene sobre el tema de Venezuela y esta caída de Nicolás Maduro. Entonces, bienvenido, Janel, y cuéntanos sobre esto que está pasando, esta acusación que tiene ahora Maduro, esto en la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él y con el madurismo de ahora en adelante? Bueno, gracias por la invitación. Feliz año 2026. Feliz año. Esperemos que este sea el primero de varios programas. Happy New Year. Happy New Year. Sí, como ahora el tema está de moda. El Happy New Year en un sistema de conversación de muelle. Mira, el tema de Venezuela no deja de ser una tragedia para América Latina y para los que como yo tienen un espíritu cristiano, no deja de ser una derrota del hombre. Aquí hay gente que se alegra. Yo quiero que, marcando la distancia de cualquier análisis que hagamos, yo pienso que en principio, cualquier análisis no debe estar conectada a la alegría de ver el hombre caído. No importa que sea quien sea. O sea, el ser humano que se alegra por la desgracia del otro, para sí mismo acarrea una condena. De hecho, el alma del hombre que se alegra por la caída de otro es un ser podrido. Yo nunca estuve de acuerdo con las acciones del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la fase de la represión del SEBIN, por ejemplo, donde a la juventud latinoamericana le sacaban las uñas en el 2025. Pero yo no estoy de acuerdo tampoco con alegrarme con ver a un hombre que 24 horas antes estaba en el Palacio de Miraflores y ahora lo veo cojeando, esposado, camino en un helicóptero, perdido en el tiempo. Los analistas venezolanos tienen una condición especial, algunos, sobre todo lo de la última narrativa, y es que a ellos no les gusta escuchar una narrativa exterior. De hecho, en la investigación que estoy haciendo con algunas fuentes dentro de Venezuela, me he encontrado con posiciones muy inverosímiles de gente que me dice, nosotros somos los que vamos a resolver nuestro problema, no opinen de eso. Y recuerda que ya Venezuela forma parte de la comunidad internacional. Nosotros estamos en un mundo interconectado. A partir de la creación de la comunicación 2.0, donde hay una interacción de doble vía, donde el epicentro puede ser en China, pero la noticia sale en África, y donde se reproduce, por ejemplo, en una calle de Times Square, no hay exclusividad de la información. Y ahí está entonces la grandeza de este tipo de plataforma que puede traer opiniones distintas en un análisis universal. La operación de Venezuela es la operación militar con mayor carga de tecnología en la historia de la humanidad. Empezando por ahí. Sí. Empezando por ahí porque la situación en Venezuela no fue una operación contra Nicolás Maduro. Esa operación derrotó a China y derrotó a Rusia. Ese es el mensaje. No es el mensaje. Es el efecto colateral. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos pudo burlar a una defensa aérea tecnológica que había instalado China en toda la periferia de las costas de Venezuela, incluyendo China. Caracas. Claro, los sistemas de radares eran chinos. Fue China que los cedió por un intercambio de esa deuda que tiene Venezuela con China de casi $70,000 millones.
Estamos hablando de La Guaira. Estoy hablando de Katia. Estoy hablando de Puerto Cabello. Estoy hablando de la zona entre Morrocoy y Tucacas. Katia Lamar, sí. Ujú. Pero la defensa aérea, que es otra cosa, era rusa. Ok. Ninguna nave norteamericana, ningún dron norteamericano fue derribado. Lo que en la narrativa de la fase importante indica de que la operación fue exitosa para Estados Unidos. Si Venezuela hubiera derribado un solo avión de Estados Unidos, hoy sería un trofeo de guerra. En la fase operacional de estos conflictos armados internacionales, la parte más importante, incluso más allá del evento, es la narrativa. Es el dominio de la narrativa, lo que ustedes están haciendo. Es el tema obligado en todos los medios importantes, por lo menos que se dedican a la parte seria de la vida. Hoy la narrativa indica de que la operación fue exitosa, porque independientemente de lo que sea, Nicolás Maduro está en una cárcel federal. En una cárcel federal de 2x3, de 6 metros, con una cama de un colchón rígido, con un ordenamiento de que a las 6 de la mañana se le va a pasar revista, con acceso a 2 horas de luz apagada, 22 horas con luz encendida. Ah, mira, qué buena esa precisión que haces, porque yo oí a un PRMista diciendo que él está en un hotel 5 estrellas. En comparación con prisioneros del chavismo. O sea, no, es que hay que mucha, no es que la ve fácil. No, es que hay gente que habla sin saber. Es que Maduro solamente podrá bañarse 3 veces a la semana. Wow. Es que Maduro... Pero eso no se le ve en el rostro a Maduro. No, es que Maduro acaba de llegar, él está en el trance todavía. Okay. Lo primero que hace la operación de la Fuerza Delta es inyectarlo. Una vez lo hace prisionero. ¿Cómo? Por eso es que Nicolás Maduro, en las primeras horas que sale ante las cámaras, parece que no sabe dónde está. Parece un zombie. El que ve a Nicolás Maduro piensa que va camino a un resort en Bávaro. Claro. El que ve a Nicolás Maduro piensa que va a un hotel en la Florida o que va a visitar la catarata del Niágara. Pero el que ve el rostro de la esposa de Nicolás Maduro, la primera combatiente, piensa que va a un encuentro con la lindura en Villa Jaragua, bajo el canto de Ramón el Caminante. Ellos no saben todavía que la acusación final es cadena perpetua, sobre todo para él. Estados Unidos hizo una operación que les confieso a ustedes que todavía yo no he podido descifrar en qué momento esa operación fue tan perfecta. Es una operación perfecta, es una operación que parece mentira. Esto parece una película de Hollywood. Como dijo Donald Trump, que lo estaba viendo en pantalla. Es que parece una película de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo primero es que Estados Unidos, a través de la operación Lanza del Sur, montó niveles estratégicos, que eran mensajes. ¿Qué fue lo primero que llegó al Caribe? Lo primero que llegó al Caribe fue una flota compuesta por 3 destructores que no se utilizaron ahora. Lo segundo que llegó al Caribe fue la flota de Iwo Jima. Iwo Jima es una embarcación del segundo nivel. Para que estemos claros, Estados Unidos tiene una flota militar que tiene niveles. El primer nivel letal de Estados Unidos lo representan los portaaviones. Pero en el Caribe estaba el principal portaavión, no de Estados Unidos, del mundo, el Gerald Ford. El segundo nivel de la línea de fuego de Estados Unidos son las naves anfibios, que es una especie de portaaviones más pequeños con la capacidad de despegar también algunas naves de asalto. Sí. El tercer nivel lo representan los cruceros, destructores y submarinos. Allí estaban el Lake Erie, que pasó por el Canal de Panamá, que tenía 120 misiles con el sistema Aegis, que le dan a una tapa de refresco a 1000 kilómetros. Ustedes cuando eran jóvenes jugaban bolita. Usted sabe lo difícil que era dar una bolita a menos de 1 metro en el ron. Imagínate un misil que despegue de Bávaro y que le dé a una tapa de refresco en Pedernales.
milimétrico. Pero también había un submarino llamado Newport News de propulsión nuclear con un sistema que tampoco fue usado. Al final, la extracción fue la siguiente. La operación que se llevó a cabo en Venezuela está amparada en el marco jurídico internacional. Son unos genios. Por eso es que cuando atrapan a Maduro, no se le ve insignias militares a los que lo llevan. ¿Qué tiene la gente cuando llevan a Maduro? ¿Qué ustedes vieron? Vamos a ver, ¿qué ustedes vieron en el ambiente? ¿Qué tenían el letrero de las personas que llevan a Maduro preso? ¿Quiénes son los que trasladan a Nicolás Maduro de la cárcel federal ante el tribunal? O sea, agente de la DEA. ¿Agente de qué? De la DEA. ¿Por qué de la DEA? Porque Estados Unidos tiene una ley importante que tiene que ver con el lavado de activos y el crimen organizado. Pero resulta que quien acusa a Nicolás Maduro no es Donald Trump. Es la justicia norteamericana. Y la operación fue combinada. Estados Unidos, a partir del ataque del 9/11 del 11 de septiembre, tiene una ley que en sus siglas en inglés se denomina el uso militar de la fuerza. O sea que el presidente de Estados Unidos, en la ley norteamericana, está facultado a operar militarmente cuando se declare a una persona como una figura terrorista. Esto fue una operación muy inteligente. Nicolás Maduro tiene 4 cargos en el Departamento Sur, en el Departamento de Estados Unidos. ¿Cuáles son los 4 cargos? Primero, narcotráfico. Segundo, terrorismo. Tercero, posesión de armas. Y cuarto, conspiración. De esos 4 cargos, la esposa tiene 3. Y no es fortuito que los 3 cargos que ellos tienen son cargos que puede negociar en una delación premiada. Hay gente hablando que Donald Trump es una persona que violó el espacio aéreo, que Donald Trump puede ser encausado. No hay ningún tipo de resolución internacional que pueda atrapar a Trump, porque el artículo 51 de las Naciones Unidas indica de que cuando un Estado se ve en peligro tiene derecho a la autodefensa. Y una vez Estados Unidos declara que Nicolás Maduro es terrorista, del año 2020 en adelante es un objetivo militar de Estados Unidos, amparado en sus leyes. Por eso es que el Congreso de Estados Unidos ha hablado, pero no ha podido sustentar en cuál artículo Donald Trump puede ser encausado. En ninguno. Lo que hizo Trump fue que utilizó la fuerza letal de Estados Unidos para llegar a donde está el prisionero y dejar que la DEA se haga cargo de él. Por eso es que Nicolás Maduro no es un preso de guerra, como él se declara ante el juez. El juez federal, Alvin Helmsen, creo que es su nombre, de 92 años. Hay que definir aquí que Estados Unidos tiene 2 tipos de jueces. Un juez federal y un juez estatal. En el caso del juez federal, para tener una diferencia, es el juez que se encarga de juzgar los casos de terrorismo, narcotráfico internacional, crimen organizado y algún tipo de conflicto entre ciudadanos de diferentes estados. Por eso él se presenta ante ese juez. ¿Pero qué tiene ese juez? Ese juez tiene la reputación de acero. Ese juez tiene la reputación de ser incorruptible. Ese juez fue el que llevó a cabo los encartados del 9/11. Ese juez fue el encargado de soltar al abogado de Donald Trump por la delación premiada. Ah, bueno. Ese juez... Yo no sé si esos son buenas, no sé si esos son sí, atributos. claro, porque enfrentó al poder. Cuando un juez se enfrenta al poder y da una sentencia contraria, es un juez que tú tienes que tomarlo en cuenta. Porque aquí entonces tú dices que... él soltó a la persona que delató a Donald Trump en el ejercicio del poder. Ok, ahora sí. O sea que no es un halcón ni una pieza del presidente de Estados Unidos. Bien. Pero ese juez... ¿Y en el 9/11? Él fue el que llevó el proceso de las víctimas del 9/11. Okay. Y que dio las órdenes luego para incluso capturar y darle de baja a Osama Bin Laden. Es él. Pero también él es el juez, y esto es importante aquí decirlo, que encausó la figura más importante en todo este proceso ahora, el Pollo Carvajal. Que el Pollo Carvajal es el testigo principal del caso de Maduro, porque el Pollo Carvajal es
el general bolivariano que dirigió el SEBIN en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro, en 2 ocasiones. Y es la persona que se ha declarado culpable. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema judicial que yo lo he denominado en esta teoría mediática como la justicia de la madeja y del hilo. A Estados Unidos no le interesa que Maduro sea encausado de forma perpetua. A Estados Unidos le conviene, en el caso de Maduro, que no es el Chapo Guzmán, que no es Figueroa Agosto, ni es un narcotraficante de vengan a ver, las informaciones fidedignas que tiene Maduro para poder encauzar a otros actores. ¿Por qué tú piensas que Donald Trump dice, Petro, tú eres el siguiente? Porque resulta que cuando se establece esta reingeniería social en América Latina, ¿quién es el jefe del cerebro socialista en América? ¿Quién es el líder? ¿Quién es la figura que llevó a cabo toda la fortaleza socialista en América? ¿Quién fue? Chávez. No es No. Chávez. Fidel Castro. Ah, bueno, ok. Entonces no a ese punto. Claro, es que cuando Chávez llega, Chávez no llegó con esa idea. Chávez fue contaminado y fue conquistado y fue bien orientado por la figura de Fidel. Porque Fidel lo recibe, antes de ser presidente, lo recibe en Cuba con todas las condiciones de un jefe de Estado. Y es ahí donde empieza el amor de Chávez con Fidel. Pero hay una figura entre el triángulo de la maldad en América Latina. Fidel es el genio. ¿Qué tenía Chávez? El poder económico de PDVSA. Por eso, bajo la gestión de Hugo Rafael Chávez Frías, América Latina en un momento tuvo prácticamente el control absoluto de los estados importantes. Fue por el petróleo de Venezuela que llega Lula en Brasil, que lleva a Evo Morales, que lleva a Zelaya, que lleva a Correa. Fue él. Fueron ellos. Pero ahora, ¿quién era el arquitecto detrás del líder Fidel Castro y del operador económico Hugo Rafael Chávez Frías? ¿Ustedes saben quién era? ¿Quién era el genio, el arquitecto? ¿Quién era el asesor? Nada más y nada menos que el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro. Claro. ¿Qué posición ocupaba él en eso? El genio del pensamiento del socialismo en el Cono Sur fue Petro. Petro fue presidente de la sombra de todos esos gobiernos socialistas. Petro era la figura intelectual de ese bloque. Porque Petro es presidente ahora de Colombia, pero Petro tiene mucho tiempo teniendo incidencia en el ordenamiento político de ese socialismo, que no lo vamos aquí a discutir porque nosotros tenemos ahora una desgracia en el mundo. El socialismo quiere que todos seamos pobres para repartir pobreza y el capitalismo tiene entonces una condición especial de querer ser predestinado y que todo le pertenece a ellos. O sea, el mundo está en 2 bloques. Un grupo de malditos que se cree dueño de todo y un grupo de resentidos que entiende que todos tienen que ser pobres, pero ellos se dan el gran banquete. Una contradicción. La diferencia entre uno y otro es que el socialismo llega por una escalera de la democracia y una vez se instala, entonces la desconoce. Por eso tenemos el caso siguiente. ¿Cuántas personas han dirigido Cuba desde que llegó Fidel con la revolución del cuartel Moncada? ¿Cuántas personas? 3. Solamente 3. Fidel, su hermano y el yerno. Pero hemos llegado a la locura de que en Nicaragua el presidente ha hecho una modificación constitucional para que su hijo sea presidente sucesoral. ¿Tú sabes lo que es eso? En un mundo que estamos hablando de inteligencia artificial, tú tienes una ley prácticamente medieval. Pero ¿cuántas personas han dirigido en Venezuela durante 26 años? 2. Y ahora 3 con Delcy. Delcy, que a partir de ahora va a entrar a la lambada de la desconfianza, porque lo que hay en Venezuela a partir de ahora es un Royal Rumble. Yo dije aquí en esta plataforma y en otros medios que la transición de Venezuela no podrá ser nunca de A a Z. No podrá ser nunca de A a Z. Eso era una locura pensar de que con la salida de Maduro, la instalación de Edmundo o la transición de María Corina. No, no es posible.
Hay que pasar el abecedario completo. El principal problema de los hombres cuando se casan, ¿sabe cuál es? Es encontrar una mujer que cocine prácticamente igual que su mamá. Suena a chiste, pero es real. No, es una gran realidad. No es una Pero lo realidad. primero que hace el Cada hombre vez es, que cuando yo voy a comer, eso es lo que yo ando buscando. Siempre, hermano, el sazón de mi madre. lo primero que hace el hombre es decirle a su esposa, te voy a llevar donde mi mamá. Eso es una gran realidad y un gran problema, no resuelto. No resuelto. Entonces, en Venezuela, el sazón del socialismo no se podría cambiar por un cóctel diferente. Porque entre las palabras de Trump y la Realpolitik están los archivos de la USAID. La oposición de Venezuela, con los cuartos de la resistencia, se dio la buena vida en Bávaro, en la Florida y en España. Por eso, en el proceso de los 70 días a partir de ahora, de la grabación de este programa, Maduro tiene 70 días para reflexionar. De aquí al 17 de marzo. 70, a partir de la grabación de este espacio. En esos 70 días, Maduro va a reflexionar entre la diferencia que hay entre dormir en una cama full size de Miraflores a una habitación de 6 metros cuadrados con un inodoro de metal. Él va a reflexionar entre la diferencia que hay entre un banquete de Pargo de los principales puertos turísticos de Venezuela a una comida fría en una cárcel federal. Él va a reflexionar del espacio donde su primera combatiente le pasaba la mano a tener que pasársela a él mismo. Él va a tener que reflexionar entre las esferas de que todo lo que él pedía se le cumplía, a no ser escuchado por los guardias federales. Pero finalmente él tendrá que reflexionar entre levantarse a la hora que él quiera y tener que estar de pie a las 6 de la mañana todos los días por el resto de su vida. Porque las acusaciones que le están presentando a él es de cadena perpetua. Y esta es una dinámica muy interesante. A él le van a presentar su futuro. Así como el diablo le presentó a Jesús la gloria eterna en la tierra para que traicione la bondad de Dios desde una posición judeocristiana. A Nicolás Maduro le van a presentar el infierno en la tierra. Y cuando le presenten el infierno, él tendrá que tener una sola decisión. ¿Cuál? Negociar. Negociar. ¿Qué le van a pedir? Información. Y en esa información es que tienes algunos actores, incluyendo dominicanos, volando por el mundo buscando salud porque ahora se enfermaron. Porque en la República Dominicana hay regiones que serán parte del cuerpo del delito en ese juicio, escuchen bien, contra Nicolás Maduro. Dominicano. Claro que sí. La República Dominicana, la Florida y España fueron los lugares hispanohablantes donde se hizo mayor inversión. Los paraísos fiscales, estamos hablando de otros territorios, porque Nicolás Maduro se burló y dijo que era un asalariado, pero ahora resulta que le están congelando supuestamente más de 10 mil millones de dólares. Pero la petición primaria de Estados Unidos para él fue irse a un exilio a Turquía. Es que Maduro no entendió. Hay una frase de Calderón de la Barca que dice: sueña el rey con este engañoso mandazo, disponiendo y gobernando y el aplauso que recibe. Y sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Mientras sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende. Sueña el que afana y pretende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Maduro no entendió su sueño. Maduro despertó en una pesadilla. Entonces, esa pesadilla no es perpetua, porque reitero, ustedes dos, es muy probable, estoy casi seguro, que ustedes dos tienen menos recursos que Santiago Jacín. Pero estás seguro. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se cambian por Santiago Jacín? Tú cambias tu cama de aquí, de tu casa, de tu residencia, de dormir con aire acondicionado cuando puede, de comer cuando puede. Tú lo cambias por estar en las parras. Tú no lo cambias. El bien más preciado del hombre es la libertad. Es la libertad. Hermano,
El resort más cómodo del mundo de 7 estrellas. Si a usted lo encierran en un año ahí, usted se vuelve loco. ¿Usted sabía eso? Entonces, imagínate este hombre que es el presidente, pero no cualquier presidente. Maduro era un presidente, un semidios. Ese intercambio que hubo entre los anillos cubanos y el petróleo y el combustible hacia Cuba puede llegar a la conclusión de que en el fondo uno no sabe si Maduro fue raptado o liberado, porque esa es la otra tesis. En un momento yo pensaba que todo esto era un guión. Ujú. En un momento yo pensaba que todo esto había sido arreglado. Explícanos sobre esa tesis. Claro, porque Estados Unidos no le interesa mantener en una cárcel a Diosdado Cabello y no lo eliminó. Parece que hay una tesis de que Diosdado sea una ficha importante como arquitecto del monstruo, él pueda entonces enseñar dónde están ocultos todos los secretos políticos de Venezuela. Y esos secretos políticos de Venezuela van a comprometer gran parte de Latinoamérica, incluyendo República Dominicana. Por eso Diosdado Cabello, cuando amenazaba, por ejemplo, al presidente Luis Abinader, pues daba a entender cosas así. O sea, No. ahora que tú dices eso, En daba a el ca- entender cosas de que, mira, no te apures. Y no hablo de Abinader, hablo del país, como tú decías, el país. Él hablaba de Abinader, Lo pero que hablaba pasa es del que país. Diosdado sabe que entre Venezuela y República Dominicana hay un enviado. Hay un enviado y hay 4 empresarios que se encargaron de colocar parte del ilícito. Porque el gran problema de todo esto es que para la organización internacional, la parte más importante de todo esto es el follow the money, el rastro del dinero. Y el rastro del dinero es inevitable. Es inevitable verlo. Hay 2 cosas que se parecen en el mundo y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que es la pobreza y la riqueza. Tú no puedes disimular que eres pobre, pero tampoco puedes disimular que eres rico. Entonces a esta gente le sobraba el dinero. Le sobraba. ¿A dónde agarraron los narcosobrinos? ¿Ustedes recuerdan los llamados narcosobrinos? Ujú, sí, ¿Quiénes son los narcosobrinos? Sí, Los, de Maduro. los de la primera combatiente. Sí. ¿Dónde lo atraparon? Miami. En Haití. Fue en Haití. En Haití lo atraparon. Oh, pero mira qué dato ese. En Haití. En Haití. Pero aquí los recibieron a ellos. ¿Y qué hacían ellos aquí? ¿Cuál era el vínculo de los criminales de Venezuela o los supuestos criminales hasta que los tribunales o sea, que lo lo condenaron? declaren. ¿Cuál era el vínculo en el territorio dominicano? Vamos a ver. La colocación de bienes. Por eso fue que compraron villas, desarrollaron lugares, se metieron en plazas. Repito, aquí habrán propiedades que formarán parte del juicio de Nicolás Maduro como parte del cuerpo del delito. Hay una oficina de Estados Unidos que tiene que ver con el control de activos internacionales producto del ilícito, que hace tiempo que ya está aquí. Y aquí hay gente, y no soy profeta, escuchen este dato, aquí hay gente que van a pedir asilo político. Aquí hay figuras que se van a entregar. Y aquí hay personas que van a ir antes de que lo llamen. Por eso las elecciones del 2028 en la República Dominicana están muy conectadas a la decisión del juicio. Porque aquí hay gente que ama mucho el dinero. Y hay dinero que da corriente. Hay recursos que dan corriente. Cuando Donald Trump le dice a Petro, cálmate, que tú eres el siguiente, no es una amenaza militar que le está diciendo. Es que si Nicolás Maduro coopera, él puede señalar las operaciones colombo-venezolanas como una red internacional. Porque es verdad que nosotros tenemos la desgracia que estamos entre los que consumen y los que producen.
Sí, nosotros somos el puente. Nosotros somos el puente obligado por además tener también una conexión directa de vuelos permanentes hacia Europa. Y el mundo tiene una tragedia, Maracay. Es el consumo. Cuando tú evalúas la sociedad dominicana, es lamentable que tú ves en cualquier restaurante que tú vayas de noche algunos zombies dominicanos afuera y también haitianos, porque ya esto está perdidos en droga, Sí. diciéndote que yo te lo parqueo y te lo cuido. Pero es para meterse un tabaco de crack, de marihuana, qué sé yo. O sea, el mundo tiene un sistema de degradación producto del consumo muy amplio. Y parece que el levantamiento de fronteras ideológicas ha permeado este tipo de situaciones. Por eso es que los chinos y algunos países en Asia son radicales con el consumo de droga. Por eso es que en Malasia y en otros estados se pena de muerte prácticamente. Singapur también. Es pena de muerte, porque se ha establecido que aquel ciudadano que caiga en vicios y que venga en una corrupción existencial es peor que un cáncer. Y lamentablemente Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Haití y Cuba se han convertido en el puerto de desembarco de todo lo que pasa para Estados Unidos por México y todo lo que llega a Europa por España y Marruecos. Entonces, al final, esta operación tendrá que ser vista como una operación amparada en esa ley especial de Estados Unidos que fue dada después del 11 de septiembre, que es la ley que le permite al presidente de Estados Unidos, amparado en el artículo 51 de Naciones Unidas, a atacar aquellos objetivos que se declaren como objetivos de terrorismo internacional. Terroristas. Ahora, con lo de el asunto de la operación perfecta. Pero, no, espérate, Ajá. porque yo quiero dimensionar lo que ha dicho Janel. Ujú. Lo que ha dicho Janel es fuerte. A mí me dieron la información de que hay un líder político que en los próximos días, si no las próximas horas, va a dar una rueda de prensa haciéndole frente a rumores que lo vinculan al madurismo. Ujú. O sea, lo que está diciendo Janel tiene una dimensión muy grande. Por eso Lo que pasa es que la estoy- vinculación, mira, la vinculación al madurismo es inevitable. Quien les habla a ustedes dos aquí puede ser señalado con una vinculación académica. Porque yo he dado conferencias en Venezuela y todo el mundo lo sabe. Claro, yo tengo claro. un vínculo académico. Yo en Venezuela he dado conferencias, clínicas deportivas, capacitación. Yo tengo un vínculo en Venezuela de hace muchos años. Pero en el ejercicio del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que yo no tengo es un peso de Venezuela. Lo que yo no tengo es una villa de Venezuela. Lo que yo no tengo es una jipeta de Venezuela. Lo que yo no tengo es un vínculo en el narcotráfico de Venezuela. Yo no tengo eso. Ahora, hay personas que fueron encargados del lobismo internacional económico. Hay figuras aquí dominicanas que su utilidad para el sistema político es decir, no, yo te conecto con Venezuela. Soy un hombre de confianza. Eso van a ser llamados. Eso van a ser llamados. Porque cuando el hilo se jala del bollito y la chichigua toma velocidad, se va completo. Y Estados Unidos, reitero, en esta teoría, en esta estrategia norteamericana, no es verdad que a Estados Unidos le interesa cadena perpetua para Nicolás Maduro. Eso no es verdad, porque Nicolás Maduro no es el hombre duro. Nicolás Maduro es la ficha importante para auscultar toda la red y la ramificación de esa estructura política en principio encabezada por Fidel. Pero hay una figura que tú tienes que meterla obligada en el proceso de la cocción de este desembarco. ¿Quién es el principal opositor al régimen cubano desde Estados Unidos? Marco Rubio. Exactamente. ¿Y quién va a dirigir las operaciones en Venezuela? Por petición de Trump, Marco Rubio. Pero Marco Rubio sabe que a partir de ahora a Cuba le pasará lo mismo que le pasa al perro Rottweiler con la gomita moderna. ¿Tú sabes cómo le despegan la cola a los perros ahora? Le ponen una goma de presión y al no entrarle circulante de sangre se cae. Es muy fácil. En Cuba ya todo el mundo tiene un celular.
Y al tener celular, los cubanos saben cómo viven en República Dominicana. Y mientras ellos allá tienen un apagón colectivo, un internet deficiente, un almendrón que no funciona, una bicicleta que está harta a uno de darle pedales, ellos están viendo que en la Florida hay Bugatti, que en República Dominicana hay Mercedes y que en Venezuela hay Porsche. Mientras ellos allá tienen un almendrón. Un almendrón es un vehículo del 1960 con un motor modificado para que corra. O una bicitaxi que tiene que ir a la Cantón. Entonces, en pueblo cubano, en un momento, se va a hartar. Lo que pasa es que Cuba no ha tenido, el pueblo cubano no ha tenido la voluntad de la liberación, porque al pueblo cubano se le aplicó lo mismo que se le aplicó a Venezuela. La teoría del maco y el agua tibia. Cuando vino a darse cuenta que el agua estaba caliente, ya estaba muerto. Hay gente en Venezuela y en Cuba que no reaccionan. Por eso es que tú ves que después de esta operación, el pueblo de venezolano sigue como que no ha pasado nada. No hay una resistencia interna porque los venezolanos perdieron la capacidad y la fe de defenderse. Tienen miedo, no salen a las calles. El sistema de represión del SEBIN sigue latente. Los celulares siguen siendo registrados en las calles. La gente hace fila y cuando ve una cámara en Venezuela se tapa el rostro porque tiene miedo de que en la noche le toque la puerta la unidad del SEBIN y así no se puede vivir. Es hacia allá que vamos. Y por eso Donald Trump se ha visto como un salvador de la democracia latinoamericana. Y por eso sus números han aumentado. Esa narrativa ahora de que si es o no es, que si es un criminal de guerra o no lo es, la realidad es lo siguiente. Por lo menos 8 millones de venezolanos que salieron por el mundo amanecieron con una foto de Trump y una vela prendida. Lo que pasa es que la transición de Venezuela va a durar una década como quiera. No es posible que el sistema se restaure. Van a volver a sacar 3 millones de barriles de petróleo diarios para dinamizar la economía, van a construir los puentes, las avenidas, todo eso viene, pero eso dura un proceso, eso dura un tiempo, eso dura una década. El retorno a casa va a durar un tiempo. Ya la diáspora venezolana hizo familia fuera, hizo amistades fuera, hizo negocios fuera. El que montó un sistema y está legal en cualquier parte del mundo no va a volver a Venezuela para una reconstrucción. La reconstrucción se tiene que hacer desde adentro. Y hay que empezar entonces a cambiar con un sistema de educación esas misiones, que es un término militar, misión darme lo mío, misión cuánto hay para mí, misión estoy preñada y hay que pagarme el parto, misión el coño de tu madre, hay que cambiarlo ahora. ¿Por qué? Por un sistema de trabajo. Hay que trabajar, hay que volver a ensamblar, hay que volver a los petrodólares, hay que volver al orgullo, hay que volver a ser el país más deseado en Latinoamérica, como lo fue mucho tiempo Venezuela. Venezuela fue la meca de la migración de Latinoamérica completa. 3 lugares en el mundo durante el año 1970 en adelante fueron el destino obligado de la mayoría de nosotros. Caracas, Venezuela, Barcelona y Madrid en España, y Nueva York en Estados Unidos. Esa es la realidad. Pero hoy, por $1 norteamericano, estaban dando antes de la invasión y la ruptura 460 bolívares. Ya va por 600. ¿Tú crees que es posible que el salario de un venezolano sean $2? Que lo que cueste este café sea el salario, que lo que ustedes cenen esta noche en un restaurante sea el salario de 2 años de un venezolano. O sea, tú tienes que tener un cierto nivel de empatía con una población que paradójicamente se sostiene. Entonces, ¿por qué? Por los recursos del inmigrante. Porque el que salió, que fue más de 8 millones, piensa en el que dejó allá. Y tiene una economía fantasma en el espejo de las remesas. Por eso en Venezuela, en los supermercados, en las bodegas y en las plazas, los precios son en dólares. Es más, esto es tan terrible que hasta el salario público es en dólares. En Venezuela se activó un llamado bono guerra, que mientras tú ganas $2, el gobierno te da $60 por el bono guerra. ¿Qué es el bono guerra? El compromiso de tú defender la patria, porque fue una actitud cantinfleca mandar
a los colectivos a armarse. Ustedes vieron los videos que parecían Cantinflas. Ellos pensaban que Estados Unidos iba a entrar por la playa de La Guaira o que iban a entrar por Morrocoy. No, fue una guerra tecnológica. Los MQ-9 y los F-35, cuando pasaron, hace tiempo que ya estaba todo desactivado. Cuando Nicolás Maduro estaba inyectado en el helicóptero, en el Chinook, hace tiempo que ya las operaciones de Venezuela estaban diezmadas, los aviones de Venezuela no pudieron despegar porque todo el sistema de radar estaba en el suelo. Entonces, ante eso, a Venezuela solamente le queda un solo camino: una transición de paz y de perdón. Es obligatorio que en Venezuela hay que hacer un borrón en cuenta nueva. En Venezuela van a caer 5 o 6 actores, incluyendo el genio del mal, que es Diosdado. Pero la mayoría de esos generales en Venezuela, escuchen bien lo que les voy a decir, se les va a dar un exilio. Se les va a dar garantías porque ellos formaban parte de una doctrina de 26 años. Y no es tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Eso no es lo que quiere escuchar María Corina ni Edmundo. Bueno, no importa. La realidad es otra. La realidad es que el sistema venezolano, instaurado por 26 años, fue responsabilidad también de una derecha corrupta, que cuando tuvo todos los elementos no hicieron lo que tenían que hacer. Chávez y no salieron por el mundo. Chávez es un vengador social. Exacto. Chávez no llegó de que así de la nada. No, Chávez es un vengador social. Y hacer Venezuela grande de nuevo. No es así, señores. Porque la película Soy un delincuente, ¿cómo se llamaba el director? Bueno, la película Soy un delincuente del año 1976 fue en plena explosión del petróleo venezolano y los petrodólares. O sea, la exclusión social profunda y la miseria que había también era parte de esa bonanza venezolana. Cuando Venezuela bollaba en dólares, los venezolanos tenían una condición. Esta era la dinámica. Ellos iban al banco y tomaban unos dólares que tenían una tasa preferencial. Salían al mundo, gastaban esos dólares y traían inversión, y prácticamente tú desmontabas en ese balance, porque era prácticamente a la par. Cuando Venezuela tenía las riquezas del dólar bollante por el petróleo, Venezuela no pensó en hacer inversiones estratégicas como han hecho algunos países importantes de Europa. Hay gente que ya no necesitan del petróleo para vivir. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes ya no necesitan el petróleo porque han hecho grandes inversiones, han colocado riquezas en el mundo. Pero el caso más importante en Latinoamérica, el modelo a seguir, por ejemplo, ahora, ¿ustedes saben cuál es el país latinoamericano que sirve como mayor conexión de modelo político? Es Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Porque en la tragedia mundial del medio ambiente y la transición energética, Uruguay pudo desconectarse desde 2008 hasta la fecha. Uruguay tiene un 100% de energías renovables. Uruguay no necesita una gota de petróleo para encender todos sus mecanismos de producción. Es hacia allá que vamos. Porque esto es una tragedia de narcotráfico, corrupción, crimen organizado. Pero el mundo tiene una tragedia mayor que es el medio ambiente, los recursos naturales, la energía, la nanotecnología, la inteligencia artificial, sus 3 niveles. La transición energética, señores, nosotros aquí estamos todos los días con un tapón, mientras el mundo anda conectando a través del sistema de trenes eléctricos, de nanotecnología, de la entrega de paquetería de FedEx Express por el aire. Y nosotros seguimos aquí entaponados. Latinoamérica no ha pensado en la transición del nuevo mundo. Nos hemos quedado atrás. Por eso es que el modelo latinoamericano tiene que cambiar la contemplación de esa ideología del dinero por los valores. Coño, lo importante no es cuánto tú tienes, lo importante es cómo tú seas con tu mamá, con tu papá, con tus amigos. Lo importante es cómo tú eres contigo mismo. Tú no puedes levantarte todos los días a hacer la llamada maldita diligencia del narcotráfico para salir con una pistola a atracar al otro en la calle. Y por eso vemos a Bukele tan grande, que tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque frenó un sistema donde tú no puedes caminar. Y el gran fracaso de este socialismo es que el socialismo latinoamericano coincide con todo lo malo. Si estamos hablando de aborto, ellos están en primera fila. Si estamos hablando de levantamiento de frontera,
están en primera fila. Si están hablando de fusión de los pueblos, están en primera fila. Si estamos hablando de la agenda de los LGTBQ, ellos están en primera fila. Ellos siempre andan en vía contraria. Mira que aquí mucha gente se cuidó del tema de Venezuela. Ah, no. La izquierda aquí empezó a protestar. Entonces, una izquierda incoherente. Porque ellos pasan el día en una protesta de izquierda, pero duermen todos los días en una cama de derecha. Hablan de izquierda, pero andan en Mercedes-Benz. Hablan de izquierda, pero comen filet mignon. Una incoherencia del diablo. Porque entonces todos los días ellos hablan del socialismo, pero nadie quiere ir a Cuba a vivir. Ellos aquí hablan de Venezuela, pero su salario es de 5,000 y 6,000 dólares mensuales, mientras allí los venezolanos tienen que vivir con $2. Es la empatía, mi hermano. Yo no estoy alegre, y lo dije al principio de la grabación, yo soy uno de los dominicanos. Es más, yo soy uno de los seres humanos, y se lo confieso a ustedes dos públicamente, que me duele lo que está pasando a Nicolás Maduro. A mí me duele. A mí se me aguaron los ojos cuando yo lo vi cojear y esposado. Yo no me alegro de la caída del hombre. Nunca he podido hacer eso. ¿Qué opinas de la teoría de que los hermanos Rodríguez pues, traicionaron a Nicolás Maduro? Porque lo que vemos hoy lunes, todo eso No, fue... hoy martes. Hoy martes, sí. Bueno, ayer lunes ella se juramentó como presidenta. Ese hecho de que ella se juramentara como presidenta y el hecho también de que coincidiera con la ratificación de su hermano como presidente de la Asamblea, pues fue algo que el Miami Herald en abril 2025 pues relató. Estos dos hermanos fueron a Qatar a negociar con Estados Unidos una transición y le presentaron la propuesta de un madurismo sin Maduro y argumentándole que ellos estaban limpios de estos cargos judiciales a los cuales Maduro está presentándose ahora. Ese viaje se negó en principio, la prensa venezolana, se le negó a la prensa venezolana, pero luego pues, fue confirmada, por lo menos el viaje, no el contenido, pero casualidad. Eso es lo que vemos hoy martes. Están estas dos gente en el poder ahí. Mira, madurismo sin Maduro. Sí, pero eso no es posible, porque Maduro es una fiecha como lo son los hermanos Rodríguez, como lo es Padrino López y como lo es Diosdado. Son satélites. La unificación de la herencia de Chávez quedó santificada en Maduro por una petición directa de Chávez antes de morir. Sí, claro. Pero a partir de allí, el principal enemigo de Maduro dentro de Venezuela, ¿quién era? Diosdado. Diosdado. ¿Por qué? Porque Diosdado entendía que el sucesor de Chávez era él. Claro. Pero Maduro hizo algo que no debió de hacer. Maduro le faltó conocer la real política. Él debió de destruir a Diosdado desde el primer momento que se juramentó. Él le tuvo miedo y lo que hizo fue que se convirtió en un supracanciller. Maduro siempre fue un supracanciller en Venezuela. Maduro nunca tuvo el control interno. Por eso es que cuando se juramenta en el nuevo periodo, lo primero que hace a destiempo es que juramenta a Diosdado como jefe de Interior y Justicia. Todo el aparato represivo de Venezuela dirige Diosdado. El SEBIN lo dirige su primo, creo que es un familiar. Pero tú te vas a dar cuenta, si nosotros ser profetas, que con la extracción de Maduro, que era el eje que organizaba los bloques de fuerza, en Venezuela puede existir un Royal Rumble. Y es muy probable que en cuestiones de días, horas, semanas o meses, Diosdado intente un golpe de Estado contra Daisy. Es lo lógico. Ahora, ¿qué pasa? En el tribunal, los que son abogados tienen un principio jurídico que se llama ¿a quién beneficia el crimen? La salida de Maduro, ¿a quién benefició? A los hermanos Rodríguez. Porque la Constitución de Venezuela dice que con la ausencia del presidente, la vicepresidente asume. Pero con la ausencia de la vicepresidente, ¿quién asume? El presidente de la Asamblea. ¿Y quién es el presidente de la Asamblea? El hermano de Delcy Rodríguez. Entonces no es fortuito.
Ellos fueron un poquito más inteligentes porque los norteamericanos, reitero, y eso lo conoce todo el mundo, no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. A Donald Trump y a Norteamérica lo que le interesa es que la inversión histórica que Estados Unidos hizo en Venezuela con la línea de las refinerías le copien a ellos y no a China. Lo único es que se estableció en la negociación de que la ganancia de Rusia en esta transacción, en el acuerdo de Alaska, es la franja del Donbass y la salida de Crimea. Por eso es que la conexión de Venezuela está conectada a Ucrania. Y por eso es que Trump tiene una posición y dice, la paz de Rusia y Ucrania está cerca. Ustedes verán que con el cumplimiento de Putin, que cumplió. Pero pero simbólicamente también hay que entregar. ¿Entregar a hay que quién? entregar a Zelensky. No, pero que ya está entregado hace tiempo. Pero la pregunta es... concretarlo. ¿Tú sabes qué dijo él cuando lo atraparon a Maduro? Oye, lo que él dijo, se sintió contento por lo que pasó con Maduro. Y dijo, bueno, y vemos que Estados Unidos hace lo posible para instaurar democracia y ya saben lo que pueden hacer a continuación. Pero eso es lo que pueden hacer a continuación, es que hagan lo mismo con Vladimir Putin. O sea, este tipo está ahí todavía. Lo que pasa ese tipo, aunque yo lo entregaron, como tú dices, en el modo oficioso, pero ese símbolo hay que romperlo porque él está ahí todavía. Sí, pero el mundo tiene la tragedia de los bloques enfrentados. En la diplomacia multilateral, los organismos internacionales ahora quedaron en un segundo plano. Lo importante es quién dirige el G7, quién dirige los BRICS. Pero ¿quiénes son los tres líderes en el mundo que deciden quién se queda y quién se va? Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en el tercer lugar. Bueno, tú puedes decir que ahora con la potencia de los indios, de la India, tú puedes hablar de que la maquinaria de Brasil no pudo hacer nada. Brasil no pudo hacer nada en la operación porque Brasil le tenía una cartita guardada a Maduro. ¿Usted sabe qué dijo Maduro? En un desmonte colérico contra Lula da Silva, que Lula era un agente de la CIA. Por eso fue que Brasil se opuso a que Venezuela entrara a los BRICS. Fue Brasil el que se opuso a la entrada. Sí, claro, fue Brasil. Y por eso que en la expansión del BRICS ampliado entró Etiopía, entró Irán, entraron los Emiratos Árabes, entró Arabia, que se quedó entonces en la segunda fase. Fue allí donde Venezuela fue objetado por un aliado que se supone que era su aliado estratégico. Porque políticamente hablando, el hombre fuerte del socialismo sigue siendo ahora mismo en América Latina Lula, porque Lula representa la tercera economía de América. Después de Estados Unidos y Canadá, es Brasil. Y en cierta medida está por encima de Canadá. Porque en la expansión bélica militar, recuerda que Brasil está fabricando posiblemente la aeronave que tiene mayor salida de venta los últimos 10 años en el mundo, que es el Super Tucano Embraer. Pero Brasil también exportó una de las empresas, a pesar de que aquí se corrompió, porque aquí se corrompe todo, una de las empresas más finas en la construcción de obras públicas, Odebrecht. Entonces, al final, estos tipos hicieron un pacto. Y el mundo anda en una teoría de guiones. En la puerta oscura del pensamiento íntimo de Janel Ferreras, yo me he puesto peor que Santo Tomás. Yo no creo ni en mí mismo. Yo no creo nada, porque uno no sabe hasta qué punto esto es real, esto es ficticio. Yo no sé si Nicolás Maduro está consciente de dónde está. Yo no sé si Nicolás Maduro, más que un prisionero, fue liberado por la mano cubana. Por la mano cubana. Claro, porque lo mataban. Si Nicolás Maduro hacía un pronunciamiento de un pacto soterrado o de una salida inteligente, por ejemplo. Esto es una salida inteligente. Bueno, ahora. Se puede pensar como una salida inteligente. Sí, pero ahora, ¿qué pasó? Porque, ¿Y si una escolta cubana le daba una ráfaga de tiro?
bueno, estaban ahí para protegerlo, ¿no? Bueno, y el vienen problema- unos, el y vienen problema- unos agresores. Sí, pero el problema es que ahora hay que ampararse en la teoría del resultado final, más que la especulación. No importa lo que nosotros pensamos, lo que pasó. Ujú. ¿Dónde está hoy Nicolás Maduro? Preso. Sí. ¿Y dónde están los 32 seguridad cubanos muertos? Entonces, esa fuerza de Estados Unidos, que la operación fue muy quirúrgica, entraron los aviones no tripulados, apagaron los radares con una guerra tecnológica, con IA de última generación. Entraron los F-35 y distrayeron. Luego entraron algunos drones importantes y luego llegan los helicópteros neutralizándolo todo. Pero fue que explotaron varios puntos al mismo tiempo. El último punto que explotaron fue donde estaba. Pero ¿cómo Estados Unidos sabía, en una especie de maqueta casi perfecta, los pasillos y las habitaciones donde estaba Maduro? Porque alguien lo informó. Miren, señores, cuando ustedes vean que una unidad del crimen organizado o de la DEA o de la DNCD va a un furgón específico, lo abre y hay droga, es porque lo chivatearon. Hace tiempo que la inteligencia en el mundo es una narrativa posterior. Aquí no hay inteligencia. La inteligencia militar es la prevención del hecho antes de que ocurra, pero aquí no hay eso. Aquí lo que hay es una narrativa de un chivateo y por eso hasta la propia justicia dominicana ahora se ha encargado de agarrar al ladrón que se dispone a confesar el robo para darle una delación premiada. Y hemos llegado a la locura que el que planifica el robo es el que mejor le va. No es así. En este caso, Estados Unidos, con razón o sin razón, ha hecho una operación inteligente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora viene una transición modulada. ¿Qué tiempo? Un Royal Rumble, no, eso no pasa de 6 meses. En 6 meses, ¿qué vamos a tener en Venezuela? Van a llamar a nuevas elecciones, van a tener el control interno, va a haber un proceso de otros actores. En el caso de Diosdado Cabello, él o lo atrapan o lo matan. La oposición que comanda María Corina Se va a ¿podría recomponer. participar Sí, en se va a esas elecciones? Claro, es que Donald Trump no le ha dicho a ella que no será ella. Donald Trump lo que inteligentemente le dijo, este no es tu tiempo. Porque no podemos pasar de A a Z. Hay que correr el vocabulario completo, el abecedario completo. Los venezolanos tienen que empezar a entender de que le van a aplicar una fórmula distinta a lo que han conocido durante 26 años. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No es que a mí me guste decirlo. Es que ellos tendrán que entender. Lo primero, que ellos se van a matar entre ellos. Lo segundo es que no hay confianza. Padrino, Diosdado y los Rodríguez hoy están en un Royal Rumble. Por eso el pánico de los drones ayer, que no sabían. Porque están despistados. Se están volviendo locos. Van a salir ahora en una represión. Y la señora Rodríguez tiene que cuidarse de un atentado a su vida. Y el presidente de la Asamblea también. Porque ante una eliminación dual, ante la línea sucesoral, ¿ustedes saben quién puede asumir en el Venezuela? El genio, Diosdado Cabello. Y si hay alguien en Venezuela que es capaz de negociar hasta con el diablo, es Diosdado Cabello. Porque ese es enfermo con el poder. Y toda esa burla que él hizo a través de la llamadas con Diosdado, él la va a pagar. El mazo, ¿cómo era el programa? No sé cómo se llama. Con el mazo dando. Con el mazo dando. Diosdado tiene que saber que él no se está enfrentando con un pasacantando. El gran detalle aquí es que Donald Trump sabe que para él no hay reelección. Donald Trump terminó aquí. Y ese es que llaman loco, que no es loco nada, tiene el material colgante suficiente para jalarle la soga a Diosdado y romperle los huevos dentro. Por eso que él dice, esto no ha terminado aquí. Pueden existir otros bombardeos. Lo que sucede es que a partir de ahora hay que ver qué Maduro dice en esta prisión federal. Porque ustedes pueden estar seguros que Maduro va a cantar y no joropo. Bien, ha estado con nosotros, interesantísima aquí la charla con Janel Ferreras. Esta es la quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir todo eso. Y este viernes se reanudan. ¿Viernes qué? Hoy estamos a martes 6.
El viernes 9 ya se reanuda nuestro vivo con ustedes a partir de las 7 de la noche, siempre compartiendo, hablando con ustedes y sobre todo hablándoles de lo último en la actualidad nacional e internacional.